buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? Tremendo día, estamos acabando la primera semana de febrero en medio de tantas especulaciones, de una serie de preocupación por todo el caso de la constructora brasileña Odebrecht, que, vayan verdades, ¿no? Agarró por sorpresa a muchos. Hemos escuchado ya a varios analistas decir que no había forma de que esto nos agarre por sorpresa, que esto se veía venir. Bueno, valgan verdades, nadie lo vio venir realmente, nadie esperaba que los brasileños, los de Odebrecht, vayan al CIAD y nos demanden por 1.200 millones de dólares. Y en el gobierno también se han quedado pues medio en offside. Hoy día hemos escuchado al presidente de la República, Martín Vizcarra, señalar que esto es inaudito, es impensable que esto vaya a prosperar en el CIAD. Hay un discurso más o menos común. Hoy día han salido varios funcionarios, no solamente el presidente de la República, ha hablado, por ejemplo, con nosotros en RPP, el propio ministro de Energía y Minas, que ha reiterado y ha señalado que ellos no van a soltar ni un sol para la constructora brasileña en este caso. Ellos creen que pueden ganar también todo el tema de la demanda en el CIAD, y si es que el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, conocido como CIAD, acepta, porque hay que recordar y aclarar eso, no hay que apasionarnos tanto, no hay que entender que eso está todavía en una etapa de evaluación. Odebrecht introduce la demanda. Ahora los señores del CIADI van a ver si aceptan o no aceptan la demanda. Si aceptan la demanda, ya se llama al tribunal, ¿no? Para debatir, ¿no? las posiciones de ambas partes y ver qué parte tiene la razón en este caso. Quizá el Estado peruano tenga la razón hasta cierto punto, quizá para el tribunal Odebrecht tenga la razón hasta cierto punto. Así que mucho cuidado también con eso de decir que ya nos están quitando 1.200 millones de dólares, porque no es así, pues, ¿no? Es lo que los brasileños están pidiendo. Ha hablado la ministra de Justicia, ha hablado la propia ministra de Economía y Finanzas, que entiendo está en esa cartera, recae en esa cartera la estrategia del Estado de cara a lo que podría ser este arbitraje internacional con la constructora brasileña. En todo caso, hoy también interesante comentar que los de Odebrecht han emitido un nuevo comunicado, porque ellos han estado pronunciándose en los últimos días respecto a esto, y lo que han dicho es, yo diría que han puesto una especie de ramita de olivo, ¿no? Han tratado de hacer la paz, de llamar a la calma, porque lo que dicen en el comunicado es que, mira, nosotros estamos con toda la disposición de retirar nuestra solicitud para iniciar un proceso arbitral en el CIADI, no hay problema, Estado peruano, nosotros lo retiramos siempre y cuando nos podamos sentar a la mesa y tú nos digas los plazos y nos digas cómo es que vas a volver a licitar este megaproyecto que ya tiene un avance de 33%, una inversión de 2.000 millones de dólares. Entonces nos dices cómo vas a hacer y cuándo vas a licitar esto, porque lo que nosotros queremos es que nos devuelvan la plata que hemos gastado. Entonces sentémonos a conversar, es lo que de alguna manera está diciendo Odebrecht en este comunicado. Vamos a ver cuál va a ser la estrategia finalmente del Ejecutivo, porque esto ya le compete no a los fiscales, no la Procuraduría, sino le compete al Ejecutivo. Y bueno, vamos a ver, probablemente eso se trabaje, no sé si a puerta cerrada, porque lo que conviene en estos casos es ser lo más transparentes posible para evitar las suspicacias, ¿no? Porque no hay que olvidar que Odebrecht pues es una empresa corrupta, ¿no? Que ha corrompido durante muchos años a funcionarios, empresarios, abogados, a políticos, así que ellos tienen su propio juego y ellos van a querer ganar, pero en todo caso es lo que ha sucedido. Pero otro tema clave tiene que ver con una encuesta que ha publicado hoy día Datum Internacional, Pulso Perú, donde arroja un dato preocupante, le pondría yo como calificativo. A más de la mitad de los peruanos no se sienten representados por el nuevo Congreso que se instala ahora en marzo. Más de la mitad. Bueno, y eso tiene que ver pues con la forma en que se elige realmente a los congresistas, y es lo que también deberíamos abocarnos a reflexionar y a ver cómo podemos hacer un Congreso más representativo. Estamos con Ricardo Burga, él es virtual candidato de Acción Popular, la bancada que más curules, que más congresistas está llevando a este Parlamento, y a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, virtual congresista. Y en principio, ¿cómo tomamos estos datos de Datum? Ante todo, gracias, Omar, por esta gentil invitación. Sí, y yo creo que es importante y preocupante que la ciudadanía no se sienta representada. Es más, en este proceso electoral casi un 30% no ha ido a votar o ha votado en blanco. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, el próximo Congreso, creo yo, es cambiar la imagen
no solamente los partidos políticos, sino los que actuamos en política. Y para eso necesitamos transparentar todos nuestros actos. Y la primera función que queremos hacer es que todas las sesiones de comisiones y los plenos sean transmitidos públicamente, comenzando por las sesiones. Esto creo que va a ayudar a que la ciudadanía comience a tener más confianza en los que hacemos política, ¿no? Y a quien los representamos finalmente. Hay un detalle interesante, ¿no? Porque, claro, a veces el canal del Congreso transmite determinadas sesiones y a veces en paralelo se dan múltiples sesiones en el Congreso. Comisiones. Claro, pero ahora la tecnología pues permite tener varios canales y varias formas de transmitir en simultáneo, ¿no? Así es. Ahora, y lo importante es que ahora tenemos 67 decretos de urgencia que tenemos que revisar necesariamente, ¿no? En la reunión que tuvimos con el presidente el día jueves, que fue una reunión bastante productiva, creo yo, y creo que ambas partes, nosotros como partido y ellos como ejecutivo, hemos tenido una reunión de casi 2 horas, donde el gobierno expuso sus ideas, sus reformas políticas y electorales, básicamente nos dio un informe de pobreza y sobre todo de la lucha contra la anemia, que aún no se está combatiendo realmente. Y hemos logrado conversar e intercambiar ideas fundamentales, ¿no? Y en ese camino estamos. Ahora estamos tratando de conversar con todas las fuerzas políticas para lograr acuerdos de una agenda en común. Ahora, ¿qué riesgos? Y creo que tenemos algunos apoyos, algunas imágenes justamente de estas encuestas, de la encuesta de Datum Internacional que se publicó hoy día en el diario El Peruano y que es de carácter nacional, ¿no? Ahí está justamente lo que comentaba al principio. 53% de los peruanos no se sienten representados por este nuevo Parlamento. Solo el 32% se siente representado y un no sabe, no opina, es un 15%. Luego dice, actitud del nuevo Congreso con el gobierno. ¿Cree usted que el nuevo Congreso tendrá una actitud de diálogo o de confrontación con el gobierno? Y ahí la cosa cambia porque se aumenta. Es decir, más de la mitad de la gente espera que este Congreso sea mucho más dialogante. 55% de confrontación, solo un 36%, un no sabe, no opina, un 9%. Y eso también nos dice algo que ya se reflejó en esta elección, porque un hecho es que la gente castigó a aquellos partidos que durante las elecciones se mostraban como más confrontacionales, ¿no? El APRA, Solidaridad Nacional, el fujimorismo también reduce su participación frente a lo que fue en el 2016. Y lo que está pidiendo la gente en este momento es que conversen, es que dialoguen. Que se construyan puentes de democracia. Exacto, en favor del beneficio del país general. Así es. En ese camino estamos nosotros. Nosotros, como te comentaba, estamos ya conversando con las demás fuerzas políticas que integran el próximo Congreso y no estamos en el plan de sumar votos, estamos en la idea de hacer una agenda en común. Somos conscientes de que este Congreso solamente va a tener 14 o 15 meses de funcionamiento. Necesitamos crear las bases sólidas para una nueva institucionalidad dentro del país. Ese es nuestro primer reto que tenemos con nosotros y con la historia. Claro, y ahí comentábamos un aspecto importante. Una de las primeras cosas que van a ver es la mesa directiva. Así es. Y ustedes ya tienen una propuesta para presidir la mesa directiva y es lo natural, siendo el partido que más curules ha sacado en este Parlamento. Así es. Nosotros ya nos hemos reunido el día jueves, después de la reunión que tuvimos con el presidente de la República, y en una votación interna de los 25 parlamentarios acordamos por mayoría proponer a Manuel Merino de Lama, que ha sido ya 2 veces parlamentario. Creo que él, con su experiencia que tiene ya de ex parlamentario, va a poder conducir tranquilamente y muy rápidamente todos los acuerdos que se pueden venir, ¿no? ¿Esto se decidió por la votación? Votación de los 25 parlamentarios. ¿No intervinieron los dirigentes? Ninguno. Es más, estuvo en la cena que tuvimos previa a este acuerdo, estuvieron los integrantes del comité político que por voluntad propia se retiraron y dejaron de libre voluntad que los 25 parlamentarios expusieran su propia posición. ¿Quién va, digamos, liderar la bancada de Acción Popular, ¿no? ¿Quién va a llevar el liderazgo? Se lo pregunto porque en el Congreso pasado la bancada de Acción Popular era pequeña, pero pese a ser pequeña veíamos pues posiciones distintas y era clarísimo. El congresista Vitocho, Víctor Andrés García Belaunde tenía una posición, Johnny Lescano tenía otra posición. Vamos a ver una Acción Popular, digamos, dividida, enfrentada. Totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, es más, nosotros hemos asumido un compromiso de honor dentro de los 25 congresistas en que todo lo discutimos previamente. Lo vamos a llevar a una votación interna y la posición que gane es la que se va a defender democráticamente. Vamos a tener una sola posición como bancada. Y es más, ese mismo jueves tuvimos la elección de 3 voceros inicialmente, un titular y 2 alternos. ¿Quiénes son? Inicialmente es Otto Guigoich como personero titular, la representante Huánuco y quien habla. Ya.
Entonces ya va a haber, digamos, un mayor orden en esta nueva bancada, con el objetivo, entiendo, también de poner temas, porque lo que decíamos, ¿no? El tiempo es muy corto, tenemos prácticamente 15, 16 meses, 15 meses para impulsar temas importantes. Entonces, si ya dentro de las propias bancadas vemos discrepancias, que ya las estamos viendo antes de que entren al partido, lo que se va a poder avanzar es muy poco, ¿no? Así es. Y es por eso nuestro afán de poder conversar con más fuerzas políticas en llegar antes de la primera semana de marzo con una agenda en común con las demás fuerzas políticas, ¿no? Tenemos que ver el tema de la elección del nuevo Tribunal Constitucional, ver las reformas electorales, y ahí va a ser un punto primordial y fundamental. Recuerda que para hacer reformas electorales, hoy día la ley te exige un año antes de ser, ¿no es cierto? Si nosotros asumimos en marzo, la elección del próximo año se va a llevar a cabo en abril, solamente nos quedaría 30 días para hacer reformas electorales, lo cual es imposible. Por lo tanto, tenemos que romper ese candado y ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas para que por única vez y por excepción esa ley sea reducida de un año a 6 meses. Bueno, y entiendo que es algo que también entiende el presidente de la República. Así es, y donde hemos coincidido además, ambos poderes, tanto el Ejecutivo como nosotros, como el Legislativo, hemos coincidido que tenemos que cambiar esa norma, ¿no? Ahora, yendo a la mesa directiva, me parece que no tendrían mayor problema porque necesita 67 votos. 67 votos, de lo que se ha revelado en medios es que ustedes ya contarían con el apoyo de APP, Alianza para el Progreso, que tiene 23 curules, 22 curules. Somos Perú, que tiene 11 curules. Y decían que el Partido Morado también era una posibilidad. Así es, pero no estamos cerrando las puertas a ningún otro partido. Queremos conversar con todos, sin excepción alguna, porque queremos que esta es una responsabilidad de todas las fuerzas políticas de este país. Porque si queremos hacer algunas reformas, como la elección del Tribunal Constitucional, donde necesitamos 87 votos, 67 no nos va a alcanzar. Entonces tenemos que llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas. Sí, claro, pero para la mesa directiva recordaba... Solamente 67. Claro, e insisto, hace el domingo conversaba con Luis Roel de Acción Popular y me decía que, bueno, Acción Popular no iba ni a la esquina con Fuerza Popular. Es cierto, ¿no? Pero eso no implica que no conversemos con ellos, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que conversemos no significa que se va a pactar finalmente con ellos. Queremos escucharlos, queremos ver cuál es su posición y creemos que eso es lo mejor que le puede pasar al país, saber escuchar y saber llegar a acuerdos de puntos fijos finalmente, ¿no? Entonces, por lo que me ha contado y lo que entiendo es que ya Acción Popular está también en su propia ronda de conversaciones con las otras bancadas y llevando una agenda mínima, una agenda de consenso. ¿Cuál es esa agenda mínima que ustedes están, digamos, llevando a cada bancada a ver si pueden conseguir los votos? A ver, la discrecionalidad para evaluar y revisar todos los decretos de urgencia, que son 67. El tema de la reforma de la elección del Tribunal Constitucional y la elección de los 6 magistrados que ya vencieron su mandato. El tema de la elección interna de dirigencias a nivel de los partidos políticos. La eliminación del voto preferencial, que es muy dañino para los partidos políticos, porque finalmente en vez de hacer una sola campaña unitaria, tienes 36 propuestas, una de cada candidato, ¿no es cierto? La posibilidad de restituir la bicameralidad, que además el gobierno, a través del presidente, el día de nuestra conversación también está de acuerdo. A ver, eso es un tema importante, porque eso había quedado de lado y hay que recordar un poco el contexto en el que queda de lado, porque el presidente llama un referéndum y era uno de los puntos centrales. Claro. Y incluso, si mal no recuerdo, tenía apoyo popular, la gente estaba a favor de la bicameralidad. Y el propio presidente lo apoyó inicialmente. El propio presidente. Lo que pasa es que el Congreso fue quien obstaculizó esa reforma, porque puso 2 candados en la ley de restitución de la bicameralidad, la reforma para el Senado, y fue que el Ejecutivo quien lo bloqueó finalmente antes del referéndum, una semana antes. Y la ciudadanía respaldó al presidente en ese momento. Claro, lo bloqueó haciendo un llamado a la ciudadanía y la ciudadanía efectivamente le dijo no al Congreso en este caso. Pero el tema quedó pendiente, el tema de volver a una doble cámara, porque hay un tema ahí importante, ¿no? Que tiene que ver con esta falta de legitimidad en el Congreso. Estamos subrepresentados, aunque no le guste a mucha gente, no tenemos suficientes congresistas para la cantidad de población que tenemos. Así es. Lo que pasa es que, y hay que decir las cosas como son, el fujimorismo hizo mucho daño a la clase política de este país. Los etiquetó como partidos tradicionales o sucesionistas que simplemente habían vivido del pueblo, y cosa que no era así. Entonces creo que el tiempo nos ha dado la razón
Y recordemos que el año 2000 también nos llegó el fujimorismo a esta situación, cuando Fujimori abandonó el país, se refugió en Japón y tuvo que venir un hombre de Acción Popular a restituir el sistema democrático, ¿no es cierto? Hoy día la población ha vuelto a ver en Acción Popular quizás esa tabla de salvación como el año 2000 y por eso nos han dado la primera minoría en el Congreso. Creo que Acción Popular en sus 3 gobiernos, en los 2 constitucionales y en uno transitorio, ha demostrado que somos un partido dialogante, que respeta a las minorías y que trabaja y deja trabajar, que es lo fundamental, y que siempre ha mantenido el diálogo. Recordemos además que Belaúnde del año 80 invitó a todas las fuerzas políticas a que fueran parte de su gobierno en el Ejecutivo, y solamente el PPC asumió ese reto. Ya, pero por ejemplo, volviendo al tema de la bicameralidad, que me parece un tema que puede ser polémico quizá porque se presta para muchos para decir, mira, quieren aumentar el número de congresistas, estos congresistas vagos que no les interesa nada, y se presta populismo, lamentablemente. Eso es complejo en un año que va a ser preelectoral y donde muchos líderes de las bancadas que han entrado van a querer hacer campaña. Es que la propuesta que estamos llevando es que el Senado no se instale el 28 de julio del 2021, sino se instale mucho después, un año después quizás. Un año después. Así es. De tal forma que el primer Senado que se instale solamente tenga un mandato de 4 y no de 5 años. Que complete el periodo congresal, pero solamente de 4, para justamente despolitizar el tema y que la ciudadanía no vea que este es un tema de aprovechamiento político, si quieres llamarlo así. Ahora, la inmunidad parlamentaria, me parece que ahí sí hay mayor consenso entre varias bancadas, por diferentes motivos. ¿Cuál es la propuesta central de Acción Popular? Y siempre lo hemos manifestado en toda la campaña, es que la inmunidad parlamentaria debe mantenerse, pero totalmente recortada, solamente para el tema de función. Eso quiere decir para legislar, para fiscalizar y representar, para nada más. Si algún parlamentario tiene juicios o tiene sentencias ya en primera instancia y asume la función congresal, no es necesario ni siquiera que vaya al Pleno, simplemente automáticamente se le levanta la inmunidad parlamentaria. Queremos además hacer una reforma electoral que además hemos coincidido con el presidente de la República en el sentido de que para el próximo proceso electoral de 2021, de abril de 2021, ningún candidato que tenga sentencia en primera instancia pueda postular al Congreso. Esto con la intención de transparentar mucho más a los candidatos, ¿no es cierto? Y que no vayan candidatos ya con sentencias o con denuncias firmes. Ya, pero para esto sí necesitan los 87 votos. Así es. Y ahí, ¿cómo ven en la Acción Popular el panorama, ¿no? Debido al en ese tema de bancada. En ese tema yo creo que es mucho más factible realizar la reforma electoral. En el tema de conversar con las nuevas bancadas. Así es. ¿Y dónde ven quizás las trabas en temas que tengan que ver más con la reforma de justicia? Sí, creo que sí. Básicamente por el lado fujimorista, ¿no? Creo que viene el problema, ¿no? Bueno, hay varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la reforma de justicia quedaron pendientes todos estos casos de los fiscales, jueces vinculados a los cuellos blancos de Puerto, que finalmente no se les levantó. Además, en la reforma electoral, nosotros planteamos en el Congreso anterior que nadie podía postular si tuviera sentencia en primera instancia. Y fue el fujimorismo con el APRA que se pusieron esta reforma. Entonces ya hay un antecedente que el fujimorismo bloqueó esa reforma electoral que vamos a volver a presentar. Claro, pero ahora el fujimorismo tiene, ¿qué? ¿15 votos? Sí, más o menos. Sí, más o menos 15 votos. Ya no podría hacer obstrucción. Y es más, habría que preguntarle incluso a los nuevos congresistas, porque quizá nos estamos apresurando. Por eso digo, hay que conversar. Hay que conversar. El conversar no significa pactar, ¿no es cierto? Y por eso te decía, vamos a escuchar a todas las bancadas, vamos a conversar con todas las bancadas, y la idea es ponernos de acuerdo en los mayores posibilidades de poder presentar una agenda en común. Porque como el plazo es tan corto, tenemos que acelerar el tema. Es más, queremos eliminar los recesos parlamentarios, porque como tú sabes, ingresamos en marzo y en abril tenemos receso hasta junio. Entonces, no tiene ningún sentido que esto suceda. Entonces, vamos a plantear automáticamente a través de la mesa es que los recesos parlamentarios sean eliminados y que trabajemos los 14 o los 15 meses permanentemente. Sí, claro, hay una necesidad de tiempos, ¿no? Así es. Y un poco, señor Burga, hablando de la interna, ¿no? Hablando de cómo le va al partido, porque, vamos, Acción Popular le ha ido muy bien, de alguna manera, en las últimas elecciones municipales y regionales. El alcalde de Lima, desde Acción Popular, tuvo el apoyo de la población y han sacado una gran cantidad de alcaldes y 14 alcaldes
alcaldes en todo el país. 14 en Lima. Y 14 en Lima y tienen, digamos, la bancada más sólida. Es decir, la gente ha recordado a la Lampa y ha visto como una opción interesante. Eso los vuelve un partido expectante de cara al 2021. Sin embargo, no sé ya cuántos candidatos tienen, porque tenemos a Barrenechea, tenemos el propio Mesías Guevara, que es el secretario general, presidente del partido. O sea, hay varios liderazgos. Johnny Lesgano también, el propio Vitocho. Hay varios liderazgos ahí. Raúl Díaz Canseco. ¿Cómo está la cosa al interno? Bueno, en todo partido siempre hay una dialéctica y eso es bueno, porque eso hace que el partido comience a movilizarse a nivel nacional. Y esto ayuda a que surjan nuevos liderazgos a nivel provincial, distrital, departamental, que van a ayudar a la maquinaria partidaria. Así que eso no me preocupa mucho, porque además nosotros hemos sido siempre un partido democrático, y te cuento algo que muy poca gente sabe. Acción Popular es el único partido que desde 1997 tiene elecciones internas, un militante, un voto para escoger a sus fórmulas presidenciales, congresales y dirigencias. Entonces, eso nos ayuda bastante, porque finalmente nosotros estamos programando elecciones internas para mayo de este año, para elegir a nuestra dirigencia, que va a enrumbar la campaña ya para elegir al presidente, al candidato presidencial en noviembre de este año. Pero digamos, las posiciones ideológicas, las alas... Son visiones más que nada. Pero son bien extremas, porque a ver, yo me pongo a pensar en Vitocho, que ha sido sumamente crítico con los fiscales, del equipo especial Lavallato, ha estado muchas veces más cercano al fujimorismo, votando con ellos, y me pongo a pensar en Johnny Lescano, totalmente distinto, el propio Raúl Díaz Canseco, su visión económica sobre la que tiene Johnny Lescano son diametralmente opuestas. Es decir, uno dice, bueno, ¿cómo definimos Acción Popular con tantas visiones tan distintas? Bueno, si tú te acuerdas, creo que eres más joven que yo, pero en los 80 tenías una misma posición Alba Ulloa. Alba representaba el lado del sector izquierda del partido y Ulloa el sector de derecha. Finalmente siempre terminamos en el centro. Y eso es lo que va a pasar en Acción Popular. Tienes posiciones, tiene formas y visiones de ver el país que finalmente lo solucionamos en una elección interna y el partido se junta detrás del ganador y todos empujan el mismo carro. Así que eso no es problema. Además, mucho influye la Comisión de Plan de Gobierno, que está ya por constituirse. Los lineamientos básicos, lo que es el plan de gobierno y que el candidato presidencial tiene que asumir, porque es la posición del partido, no del candidato. ¿Cuándo se estaría definiendo, digamos, al candidato de noviembre de este año? ¿Cuántos prepostulantes más o menos ya ven en la interna? Yo veo 4, a pesar que Mesías Guevara ha manifestado que no va a postular, pero quizás se anime al final. Está Johnny Lescano, que ya expresó... Lo ha dicho, ¿no? Claro. Así es, ¿no? Alfredo, que fue nuestro último candidato, y Raúl, que también ya manifestó que va a ser candidato. O sea que tenemos 4 posibles precandidatos a la elección interna. Alfredo Barrenechea estuvo en el velorio del expresidente García, hizo unos... un discurso bastante emotivo. Sí, ya parecía un poco más que iba a firmar nuevamente por el APRA. ¿Cómo está el mercado de pases ahí? Bueno, esa es una posición personal de Alfredo. No la comparto, pero es democráticamente aceptable, ¿no? Hay que recordar también que su pasado es aprista, sí, hoy día es acciopopulista, y creo que finalmente fue un acto de respeto a su casa de origen, y además Alan era muy amigo de él, ¿no? Creo que la emoción lo embargó y sobrepasó la emoción a las palabras, ¿no? Bueno, y a ver, ya de cara también al 2021, para estas elecciones va a ser muy importante el accionar de la propia bancada. Así es. Claro, vamos a estar viendo cómo se comporta la bancada de Acción Popular, cuál va a ser el poder o el liderazgo que va a asumir, porque de todas maneras, si bien es un congreso fraccionado, ustedes tienen 25 curules. Entonces la gente va a estar viendo cómo o qué hace Acción Popular. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad que van a tener para su propio candidato cuando lo tengan de cara al 2021? No solamente la bancada de Acción Popular, porque acá este es un trabajo orgánico. Recuerda que tenemos al alcalde de Lima, 14 municipios, tenemos al presidente de los gobiernos regionales, tenemos al LAMPE, que es la presidencia de los gobiernos municipales. Entonces la responsabilidad del partido es una responsabilidad muy grande ante el país y ante la ciudadanía. Entonces, si nosotros no articulamos y tenemos un trabajo coordinado y homogéneo, obviamente el resultado no va a ser favorable. Y eso lo tenemos bastante claros. Es por eso nuestra intención de seguir trabajando y colaborando con el gobierno para cimentarlo, para poder llegar al bicentenario con buen pie, ¿no? Entonces, ese trabajo es el que tenemos que hacer nosotros ahora, básicamente como bancada.
Ahora, ¿cómo ven, y entrando ya a temas más políticos, cómo ven lo que ha pasado con Odebrecht, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo ven esta demanda que ha interpuesto la constructora brasileña al Estado peruano? ¿Cómo ven el accionar del Ejecutivo frente a esto? Mira, yo creo que ahí el Ejecutivo no ha sido totalmente transparente como debe haber sido. Porque para que Odebrecht nos demande para un arbitraje a nivel internacional, tenía que haber negociado con el gobierno peruano 6 meses antes. El gobierno peruano dice que no es así, Odebrecht dice que sí ha negociado. Entonces ahí hay... Alguien miente. Alguien miente, ¿no es cierto? Y eso es lo primero que hay que saber, quién es el que miente, o el Ejecutivo o Odebrecht. Pero yo creo que Odebrecht no tiene autoridad moral para poder enjuiciar al gobierno peruano, después de toda la acta de corrupción que ha cometido. Y además no sé por qué el gobierno peruano no ha aplicado el acta anticorrupción, porque se refiere este proyecto al gasoducto del sur. Entonces, yo creo que el gobierno peruano y todas las fuerzas políticas deben respaldar la posición del Ejecutivo, haya mentido o no haya mentido. Pero yo creo que a Odebrecht no se le debe pagar un solo centavo. Pero una vez que se instale este nuevo Parlamento, y ese es el otro rol importante que tienen que tener, ¿no? El rol fiscalizador, porque eso tampoco se puede perder. Y es fundamental, además. Es fundamental. Entonces, ¿ustedes creen que se debería hacer público o exigirían que se haga público el acuerdo de colaboración eficaz, por ejemplo? Así es. Es necesario, además, por la salud del país. Porque esta demanda internacional de arbitraje ya cambia las cosas, ¿no es cierto? El país ha estado confiado en el trabajo de los fiscales que defendieron a capa y espada el acta de colaboración eficaz, pero que hoy día se ve que no ha sido tan efectivo, ¿no? Bueno, a ver, tendremos que hacer la evaluación, ¿no? Porque en el otro lado sí estamos viendo avances en la investigación de línea 1 del metro, estamos viendo... Pero hay varios políticos involucrados, ¿no? Justamente eso iba, solamente se está investigando a los políticos, pero no se está investigando a los que han corrompido a los políticos, ¿no? Hoy día muchos están firmando su colaboración eficaz, pero finalmente gozan de plena libertad, cambian de nombre las empresas, pero siguen haciendo negocio con el Estado. ¿Ustedes creen que la justicia debió ser mucho más dura con las empresas peruanas vinculadas a toda la trama de la Bahía? Porque eso además es un ejemplo para las demás empresas, ¿no? Para que no caigan en lo mismo. Porque hoy día simplemente me lavo la cara, me afeito y soy otro. No, sigo siendo el mismo. Ahora, para terminar, señor Burga, el tema también de los jueces y fiscales involucrados al otro gran caso que tiene que ver con los cuellos blancos de Puerto, porque va a caer sobre el nuevo Congreso la posibilidad, por ejemplo, de denunciarlos constitucionalmente. Hay que volver a revisar y reaperturar todos los casos de investigación que se hicieron en la Comisión de Constitución para poder chequear si realmente cumplieron todo el debido proceso, ¿no es cierto? Claro. La gran pregunta es si va a alcanzar tiempo para hacer todo eso, ¿no? Porque en 14 meses realmente parece bien complicado, ¿no? Bueno, por eso te decía que vamos a pedir que los recesos parlamentarios se eliminen. Creo que eso va a ayudar bastante. Son 2 recesos parlamentarios, ahí vamos a ganar 5 meses prácticamente. Perfecto, señor Burga, muchas gracias, muy gentil por estar en... No, gracias a ti, Omar, muy amable. Burga, virtual candidato de Acción Popular. Nos vamos a una pausa, no se vayan porque venimos con mucho más, con una mesa de análisis también para debatir qué se viene, ¿no? La coyuntura política, los efectos de Odebrecht y el rol que va a tener el nuevo Parlamento en este corto plazo de 14, 15 meses. Realmente no es nada si es que se tienen todas esas reformas pendientes en el tintero. Nos vamos a una pausa, no se vayan.